Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. En Sociedad Bíblica de México estamos muy contentos porque a lo largo de este mes estaremos celebrando agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes que dedican de su tiempo para poder seguirnos en esta transmisión en vivo. Y también queremos que nos conozcan a través de nuestra página de internet sbm.org.mx y a través de nuestras redes sociales. Y no solamente que nos conozcan, sino que también puedan compartir con sus seres queridos y sus amigos este mensaje de esperanza. Todo el material que estaremos preparando para todos ustedes, para edificar a la
familia, para edificar a las mujeres y bueno, a todos en la iglesia de Dios. Muchísimas gracias por seguirnos a través de esta transmisión. El día de hoy vamos a presentar al doctor Alfredo Tepox, quien es antropólogo, lingüista, sociólogo y teólogo. Él ha participado en varias traducciones como Dios habla hoy y Reina Valera contemporánea. Ha dedicado muchos años de su vida a encontrar las raíces de los idiomas indígenas. Vamos a escuchar su mensaje. Buenas tardes. Para mí siempre es un privilegio venir a Sociedad Bíblica de México y participar en estas conmemoraciones del Día de la Biblia. Ya es tradición reservar el mes de agosto para conmemorar el trabajo de traducción que se ha celebrado a través de los siglos, para que el mensaje de Dios que nos llegó en lenguas ajenas a la nuestra pueda ser leída, estudiada, entendida, proclamada en la lengua que podemos entender. He tenido el privilegio de participar en el trabajo de traducción en esta institución y me place sobremanera el ser parte de estas celebraciones que año con año tenemos para recordar a los célebres traductores de la Biblia. Agosto, mes de la Biblia. Esto lo decimos rápidamente, pero el proceso de traducción tiene una historia detrás. Y lo que anima, lo que justifica nuestro trabajo es esta palabra. La Biblia, palabra de Dios, así lo sentimos, así lo creemos, así lo confesamos. Una palabra que no llegó a nosotros en español, pero que a través del tiempo, a través del esfuerzo de muchos personajes en diferentes momentos de la historia, han hecho posible que Dios nos hable hoy día en nuestra propia lengua, nos hable a nuestro corazón, nos hable y forme pueblos, familias, personas a la luz y bajo el poder de su palabra. Ese es justamente el tema de este mes, el poder de la palabra. Y quisiera yo iniciar esta conversación con ustedes leyendo un pasaje de la Biblia que nos habla justamente de ese poder. Pero pongamos esto en contexto. Los salmos fueron para Israel su himnario, su libro devocional. Y tenemos en los salmos recogidos la experiencia de un pueblo que reconoció al Señor de señores, al Señor de la historia, como su Dios, como su único Señor y Salvador. Y a ese Dios y a ese Salvador le cantaron de diferentes maneras. Una de estas maneras, muy bellas por cierto, ha sido los himnos que tenemos en los salmos, los cuales en muchos casos son simplemente explosiones de algarabía, de entusiasmo, de amor al Dios de Israel. Pero en otros casos son historias cantadas, contadas y cantadas, de las experiencias de un pueblo acompañado por su Dios en diferentes situaciones. Entonces leo yo el Salmo 107, que es uno de esos salmos que hacen un recuento de las experiencias del pueblo de Israel acompañados de su Dios. El Salmo es largo, quisiera dedicar tiempo para leerlo todo, pero por razones de tiempo me limitaré a una de sus varias estrofas. Dice así en Salmo 107, versículo 17: enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento.
ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Y el estribillo que va a través del Salmo, repitiéndose constantemente, dice lo siguiente: den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Y esta tarde quisiera hablar con alegría de sus actos. Esta tarde quisiera compartir con ustedes la alegría de experimentar su poder. Su poder en mi vida personal, su poder en mi familia, su poder en mi comunidad, una comunidad de creyentes en el Señor, su poder en mi pueblo. Y si pudiéramos nosotros como nación unirnos a esa proclamación del poder de Dios, qué grande sería. Pero somos un pequeño rebaño, pero ese pequeño rebaño no se cansará de proclamar y de hablar de las grandezas de Dios. El poder de la palabra. ¿Qué pasaría si nosotros, en plena era tecnológica, prendiéramos el televisor o nos conectáramos en Zoom, en nuestra computadora, y en plena comunicación de pronto se fuese la energía eléctrica? Nos quedaríamos sin poder comunicarnos. No habría poder, no habría energía eléctrica. ¿Qué pasaría si estamos filmando una escena muy interesante con nuestra cámara? Hoy día hay cámaras portátiles con las que podemos filmar. Los mismos celulares permiten ya filmaciones de videos, pero tienen algo que se llama batería. ¿Qué pasa si esa batería se agota? Pues lógicamente no podremos filmar. Veamos entonces que hay fuentes de energía que nos son necesarias para realizar diferentes actividades. La Biblia, palabra de Dios, es también una tremenda fuente de energía. Es poder, pero es un poder que no opera en un paquete. Es un poder que opera cuando lo abrimos y empezamos a leer la palabra y empezamos a nutrirnos con ella. Entonces ese poder se va haciendo vida en nosotros. Ese poder lo asimilamos y lo transformamos en un poder salvador para otros. El poder de la palabra, el poder salvador de la palabra, se vuelve en nosotros un vehículo para llevar poder a otros. Dios nos ha dado un gran ministerio, el ministerio de la palabra. Dios nos ha encomendado no solamente recopilar los distintos documentos que a través de la historia han sido siendo escritos por hombres de Dios como testimonio de los grandes hechos del Señor. La Biblia es eso, es una recopilación de hechos en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, más tarde en el pueblo grande, el pueblo cristiano, que es el nuevo Israel, contando las maravillas de Dios. Una historia que se inicia en el día de Pentecostés, cuando de pronto gentes de diferentes pueblos escuchan la palabra de Dios en su propia lengua. El escuchar esa palabra en su lengua es lo que nos tiene a nosotros esta tarde reunidos en torno a la palabra. Pero ese poder tiene que transformarse. No todos hablamos hebreo, ni siquiera lo deletreamos.
menos leerlo con fluidez. No todos vivimos en épocas del destierro y no hablábamos arameo, ni lo hablamos ahora. No todos anduvimos en tiempos de Pablo, el apóstol, predicando a los gentiles, lógicamente en la lengua que ellos conocían entonces, que era el griego. No un griego culto, no era el griego de los filósofos, era el griego del mercado, el griego que hablaba el pueblo, un griego con defectos gramaticales. Pero Pablo aprovecha este vehículo comunicativo, la lengua franca de ese tiempo, para hablar de las grandes maravillas de Dios. Y esa palabra se vuelve poder en labios de Pablo y se vuelve poder al recibirlo los diferentes pueblos y ser evangelizados. Recibir las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Esto lo tenemos aquí en este texto. Pero como dije, este poder opera cuando abrimos el texto bíblico y empezamos a leer. ¿Y qué es lo que leemos? Pues podemos ver la Biblia desde muchos ángulos. Por ejemplo, podemos empezar por el principio, valga la redundancia, y empezar a leer Génesis. ¿Y qué tenemos en Génesis? El recuento de lo que habrá sido el principio de todas las cosas. De hecho, así empieza la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Noten ustedes que en este pasaje lo importante no es la fecha, no es hablar del principio, no. De alguna manera podemos decir que Génesis 1 es un himno a la creación, pero más que eso, Génesis es un himno al creador de esa creación, un himno al Dios de dioses, al Señor de señores, al Señor del universo, Señor de la historia. Seguimos adelante y nos cuenta la Biblia que Dios hizo un hombre que estaba solo y lógicamente se dio cuenta que haber criado un hombre tan perfecto, tan semejante a él mismo, pero solo, pues no era posible. Y le crea una compañera. Es interesante que la frase hebrea, que se ha traducido como ayuda idónea, no es la traducción idónea. Porque el texto bíblico, voy a lucirme, voy a hablar en hebreo, la frase que usa es una eser kanegdo. ¿Qué quiere decir eso? Eser es ayuda, pero kanegdo es una palabra compuesta por el elemento comparativo, por la preposición junto a, enfrente de, y la partícula o, que significa de él. Entonces podríamos decir que Dios creó para él una ayuda a la medida de él, era el reflejo de él mismo. Entonces ahí sí acercamos más al texto bíblico. Cuando empezamos a descubrir esos detalles en la Biblia, el poder que viene en nosotros es increíble. ¿Por qué? Porque nos permite ver más allá de las palabras del español. Nos permite ver que con toda la buena intención de los traductores, hay cosas que en nuestro español no alcanza a recoger de manera completa a la hora de traducir. Entonces tenemos en la Biblia aproximaciones a la palabra de Dios, pero aún esas aproximaciones son poder usadas sensatamente. No me detendré aquí. Seguimos adelante, empezamos a ver problemas. Y la Biblia es interesante porque no solamente es un recuento de los grandes hechos y grandes victorias de Dios, que lo es, sino también es un recuento de los grandes fracasos de la humanidad.
creados a imagen y semejanza de Dios, pero hemos ido tropezando constantemente y no hemos hecho lo que Dios esperaba de nosotros. Entonces, pronto nos encontramos en Babel, nos encontramos a una comunidad queriendo construir una torre que toque el cielo. Para esto vean la inocencia de aquellos tiempos. Ven el cielo como algo tangible y relativamente cercano, más allá del alcance promedio de la gente, pero posiblemente alcanzable. Construyen la torre con la intención de que esa torre toque el cielo y ellos puedan acercarse a Dios. Lógicamente que el punto de este relato no es la altura de la torre. Allí mismo, en esa región, hay hoy día un país llamado Dubái y se ha construido una torre que es, entiendo yo, en este momento la más alta del mundo. ¿Ha habido confusión? No, al contrario, se juntan ahí gentes de todo el mundo y se entienden muy bien. El punto no era la altura de la torre, el punto es la soberbia humana que pretende alcanzar a Dios por sus propios medios, en este caso, construyendo una torre. Seguimos adelante, nos encontramos el peregrinar del patriarca Abraham, que sale de una tierra lejana, dice el texto, la tierra de Ur. Esto estaba en la antigua Caldea, cuna de la sabiduría, de la ciencia de aquellos tiempos. Pero Dios saca a Abraham de esa fuente de sabiduría, de ese Silicon Valley de aquellos tiempos, y lo lleva a través del desierto para darle una tierra muy distante y una tierra en la cual podría él prosperar, pues él era mayormente pastor. Entonces le da el campo donde puede desarrollarse. Y así podemos ir página tras página de la Biblia viendo surgir a un pueblo descendiente de este patriarca Abraham, que tiene su hijo Isaac, que tiene a su hijo Jacob, que tiene 12 hijos, que forman después el pueblo incipiente de Israel y que después se desarrolla y llega a ser una nación a la cual le toca convivir, sobrevivir entre dos grandes potencias de aquellos tiempos. Por un lado, Asiria en el norte, por otro lado, Egipto en el sur. Pero no los voy a aburrir a ustedes esta tarde contándoles la historia o leyéndose el texto. Creo que todos, de alguna manera, hemos leído la Biblia. Todos nosotros hemos alguna vez oído todo el relato bíblico. Hemos oído hablar de los profetas. Hemos oído hablar después de la sabiduría. Entramos al libro de Proverbios, encontramos una gran riqueza. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos mayores riquezas todavía. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel. Dentro de sus sufrimientos, dentro de sus penurias, sus fracasos, sus destierros, porque fueron sacados de su país a un país extranjero, Dios les promete que va a enviar un Salvador. Ese Salvador, todos lo sabemos, Jesucristo. Un carpintero sencillo, encarnado en el vientre de una virgen, cumpliendo las profecías del profeta Isaías, que surge mostrando al mundo una visión más amplia, más precisa, más real de Dios con su pueblo. De hecho, el evangelista Mateo comienza así su evangelio. Comienza hablándonos de un Jesús que se encarna en esta virgen y al cual se le pondrá por nombre Immanuel. Immanuel, con nosotros Dios. Y este nacimiento de este niño
era el cumplimiento final de la promesa constante de Dios. He aquí, yo estoy con ustedes. He aquí, yo los acompaño. He aquí, yo voy a estar con ustedes cuando crucen el desierto. El poeta David canta al pastor, que es el Señor, y que dice en alguna parte, hacia mitad del Salmo, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa seguridad de la presencia de Dios es lo que ha dado vitalidad, es lo que ha dado fuerza, poder a su pueblo a través de la historia. ¿Aburrido? No, esto no es aburrido. No es aburrido porque, como después dirá Pablo en la carta a los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en efecto, la palabra de Dios es poder. Y ese poder es un poder que no tenemos nosotros, es un poder que Dios infunde en nosotros a través de su palabra. El profeta Isaías es uno de los grandes profetas de Israel, y en momentos muy difíciles del pueblo trajo consolación al pueblo de Israel cuando este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Hagamos un poco de historia. Como ustedes recuerdan, con el rey David comenzó una etapa de esplendor en Israel. El rey David fue el primer rey de Israel. Hubo otro, estuvo Saúl, pero Saúl no logró consolidar a Israel como pueblo. Con el rey David sí se logró esto. Bueno, pero tras él vino su hijo Salomón, vienen problemas familiares, y Salomón reina por un tiempo, pero después de su vida no logra mantener unido al reino, sino que este reino se divide. Y ahí empieza una historia triste y dolorosa para el pueblo de Israel, el cual se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el norte 10 tribus, en el sur 2. Pero estos dos reinos situados, y aquí vamos a la geografía, que es muy importante, situados en medio de dos potencias, Asiria en el norte, Egipto en el sur, no podría subsistir sin ayuda de Dios. Y pareciera, sin embargo, que algo le hizo al pueblo pensar que podrían sobrevivir como nación a pesar de estas dos fuerzas por sus propios medios. La historia demostró que no era posible. Y entonces, tanto el reino del norte cae en poder de los asirios, como más tarde el reino del sur cae en poder de los babilonios. Así empieza una etapa de la historia de Israel que dolorosamente le costó años de cautiverio, le costó la pérdida de todo lo que tenían como nación y de no haber sido por el profeta Ezequiel. Claro, Dios es poderoso y Dios puede hacer grandes cosas, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista histórico, si no hubiera habido un profeta como Ezequiel que supo dar ánimo y esperanza al pueblo en el destierro, posiblemente ese pueblo se habría perdido en la historia como se perdió antes el reino del norte. Ustedes habrán leído el caso de Juan 4, cuando Jesús habla con una samaritana. El punto de este pasaje es que Jesús está hablando con
con una mujer que para los judíos no tenía ningún valor porque era ya una extranjera. Ya no era descendiente de Israel, de las 10 tribus, sino era una pagana. Y Jesús habla con ella de manera normal, lo cual sorprende a sus discípulos, que son producto del reino del sur, son judíos muy fieles. ¿Cómo él puede hablar con esa mujer? Para empezar, es mujer. Y un hombre no podía hablar con una mujer en público a plena luz del sol. No, inconcebible. Mucho menos hablar con una mujer que consideraban pagana, era samaritana. Jesús inicia en este capítulo una nueva visión de lo que es el amor de Dios. Un amor que no reconoce fronteras. Un amor donde no hay judíos ni samaritanos. No hay santos y paganos, sino que todos somos uno en Cristo. Esa es la clave. En Cristo. Y esa frase, en Cristo, es la que nos da fuerza hoy día como iglesia. Iglesia de Cristo. Iglesia con poder mientras estemos en Cristo. Pero fíjense lo que estoy haciendo, hermanos. Estoy brevemente contándoles historia de más de 2 milenios. Estamos aquí en esta tarde como Iglesia de Cristo después de muchos hechos históricos que pudieron haber terminado con este movimiento cristiano. Pero aquí entran las palabras de gente del pueblo de Dios que tenía fe en su Señor, que tenía fe en Dios, tenía fe en Jesucristo. Y estamos aquí como resultado de ese poder manifestado en un pueblo que cree que Dios es poderoso y Dios está con su pueblo en todo momento. Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Entonces, vean lo que hace esta palabra. De pronto, esto me hace recordar a Moisés. Todos sabemos quién fue Moisés. Fue un niñito, uno de tantos niños hebreos que pudo haber sido muerto por órdenes del faraón de aquel tiempo. La orden era, entre los hebreos, le digo a las parteras, cuando nazca alguien, si ve a un niño, mátenlo. Si es niña, la pueden dejar viva, pero a los niños mátenlos. Por la gracia de Dios, este Moisés fue salvado. Bueno, este Moisés llegó a ser un gran hombre y fue liberador del pueblo de Israel bajo las órdenes de Dios, por supuesto, con el poder de Dios. Entonces él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Pero menciono a Moisés porque hay algo interesante. No todos nosotros aceptamos la presencia de Dios en nuestras vidas con alegría. No todos aceptamos la presencia de Dios dispuestos a hacer lo que Él quiere hacer de nosotros. Siempre tenemos un pretexto para no obedecerle. Siempre tenemos un pretexto para evitar el compromiso. Y el pretexto de Moisés fue: Señor, ¿pero por qué me pides a mí ir y hablar con el faraón? Si yo soy tartamudo, mi lengua es pesada, yo no me sé expresar. Y esto no de ayer ni de hoy, siempre he sido tartamudo. Les cuento algo personal, hermanos. De niño, yo también era tartamudo. Créanlo o no, era tartamudo. ¿Por qué? Pues soy zurdo. Y en los tiempos que me tocó vivir, ser zurdo era lo peor que le podía a uno pasar. Iba uno a la escuela y no lo dejaban ser zurdo. Lo obligaban a escribir con la mano derecha. Yo soy tan caprichudo,
Soy tan rebelde que les gané. No me pudieron hacer zurdo. Pero me dejaron tartamudo. Porque es un hecho que esta lucha por hacerlo a uno diestro le afecta de alguna manera. Y a mí me afectaron en mi capacidad comunicativa. Hasta los 20 años yo era tartamudo. De alguna manera lo sigo siendo. Pero les puedo decir también que me he sorprendido a través de toda mi vida, y ya son 60 años de experiencia en Cristo, me sorprendo de que yo, siendo tartamudo, he podido presentarme y hablar con la gente por horas. Puede ser que tartamudee yo un poco. Cuando me emociono o cuando me enojo, soy tartamudo. Pero en este momento me alegra mucho poder y sentir que me estoy comunicando con ustedes por el poder de Dios. Este es el tema de esta tarde, pero debe ser algo más que un tema ocasional. Es un tema constante en nuestra vida, siempre y cuando, como dice el apóstol Pablo, habite en nosotros la palabra de Cristo. Porque el poder no es nuestro. El poder viene de Dios. En la medida en que nosotros tengamos la disposición de abrir su palabra, leerla, estudiarla y compartirla. Este es el ministerio que Dios nos ha encomendado. Somos embajadores de Cristo para proclamar su palabra. Somos traductores de la Biblia, somos productores de la Biblia, somos distribuidores de la Biblia, somos proclamadores de la Biblia desde el púlpito como pastores, como maestros, pero ese poder viene solamente y en la medida en que tomemos en serio el texto bíblico, lo abramos, lo leamos, lo estudiemos y lo compartamos. Estoy seguro que ustedes, la gran mayoría de ustedes que me escuchan, son pastores, o son maestros en la iglesia, o son maestros de escuela dominical, o son maestros en alguna otra parte. En última instancia, tal vez sean solamente maestros en su hogar. Pero procuren que sean buenos maestros, y esto es posible siempre y cuando ustedes sometan sus enseñanzas, dirijan sus enseñanzas a la luz de las Escrituras. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero nosotros necesitamos abrir el texto, necesitamos después abrir la boca y al escuchar, abrir nuestro corazón. Esa es la gran cosa, esa es la maravilla que se realiza a nosotros cuando estamos bajo el poder de la palabra. Y entonces somos gigantes, créanme, somos gigantes cuando esta Biblia está abierta y su fuerza, su poder, emana naturalmente de ella. Por otra parte, nos podemos sentir superhombres cuando la cerramos y rechazamos el poder de la palabra. Yo los invito en esta tarde y conmemorando este mes de la Biblia y manteniendo en mente este lema de bajo el poder de la palabra, que nuestra vida como maestros, como pastores, pero también como lectores y hacedores de la palabra, a nivel personal, sea una vida que dependa del poder del Señor Jesús. Una vida que se nutra del poder de la palabra. Una vida que en todo dé gracias a Dios por su palabra. Pues yo deseo que este mes de la Biblia sea un mes más para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que este mes
nos haga a nosotros renovar nuestros votos como creyentes y seguidores del Señor Jesucristo y nos hermane los unos con los otros, porque ese también es un punto importante. Podemos ser magníficas personas, podemos ser considerados muy buenos cristianos, pero si no nos llevamos bien como hermanos, si no hay unidad en el Espíritu, entonces este poder que Dios nos da se acorta, se nulifica, porque no nos abrimos al poder de la palabra. Agradezco su atención, espero que este mes sea de bendición para ustedes, espero que estas palabras ustedes sientan que realmente les infundieron poder. Pero este poder, como se dan cuenta, no viene de mis palabras, no viene de la fuerza de mi palabra, no viene por el énfasis que yo pueda poner en las palabras. La única fuente de poder, el único poder real, es el poder que emana de Dios mismo y que nos llega de manera evidente a través de su palabra. La he cerrado, pero noten ustedes que cerrar un libro es una cosa, pero abrir el corazón es otra. Y curiosamente, esta palabra, cuando ha hecho efecto en nuestro corazón, hace que nuestro corazón se mantenga abierto y esté irradiando poder. El poder que solo Dios puede darnos. Que el Señor los bendiga y que sigan ustedes adelante con mucho poder en su vida personal, en su vida como comunidad creyente, en su vida en Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Yo, para mí, pues veo que ahí en la Biblia, quizás como nosotros hablamos náhuatl, y en la Biblia, pues a veces hay algunas palabras que no las entiendo, pero ahí me baso de mi radio, ya nomás escucho, dice los capítulos, y ya me baso en la Biblia, entonces ya entiendo y me saca de dudas la que no entiendo. Me está hablando en mi lengua, pues más o menos, y pues, ya hago entender ahí, más me dice el capítulo, ya lo busco en mi Biblia, ya compro con mi Biblia, con mi radio, ya me salgo de eso. Digo, pues yo antes tiempo, lloraba, decía, Dios mío, yo no, a veces quizás no entiendo bien tu palabra, pues quizás porque no hablo tan así bien español, pues no la hablo, pues, no sé. Algunos mis hermanos que más primero que sí dicen que antes habían Biblias náhuatl, o casetes o testimonios en náhuatl, pero digo, hoy no sé dónde se vende o cómo, pero pues mira cómo Dios es grande, ha llegado a nuestras manos y estoy muy contenta. Cuando escuché esto nos dijeron en la iglesia y me puse bien contenta, así dije, hasta a mí misma dije, Dios es grande. Como Dios sabía que yo quería uno. ¿Cómo? A nadie se lo cuento, a nadie se lo digo. No ando contando por allá, yo no sé o cómo. Pero ¿cómo? Me empecé a pensar, dije, pero ¿cómo? Necesitaba la palabra en náhuatl porque no entendía a veces en español, no entendía bien.
como ya otros hablamos náhuatl, pero ya no es así, digamos, todo náhuatl ya va así, lo revoltijo, ya lo dejamos, lo hacemos. Y entonces ya voy y me baso en eso, pues, este quiere decir así. Y entonces yo ya se lo agradezco a Dios que ya pues ahí voy entendiendo su palabra de Dios. Gracias a Dios. Y ya de lo que entiendo, entonces ya les comparto a mis hijos. Les digo, hijos, es lo que nos está diciendo así. Dios así te está diciendo. Pero le digo, agradezcanle a Dios que nos ha dado una familia diferente, una familia lleno de vida, de paz, de amor. Porque le digo, a veces cuando uno está en el mundo no sabe lo que es amor. Amor con sus hijos, eso no sabe. Solamente se sale, va a tomar en la cantina y llega su padre, le digo, llegaba mi padre y le golpeaba a mi madre. Yo empezaba a llorar. Le digo, ustedes no lo están viviendo eso. Luego así se sienta mi familia a platicar y ya lo prendo ahí. Y empezamos a escuchar. Y a veces luego mis hijos ya no entienden así bien náhuatl, digamos, pero yo les explico, les digo, yo entiendo esto. En español no entiendo quizás todo, pero le digo, aquí entiendo y así quiere decir. Y ya, así hacemos en mi familia. Y hacemos esta cinta, a veces yo me siento aquí con mi cinta. Y prendemos ahí toda la familia, yo estoy así, a ver, estoy escuchando la palabra. Ya nomás lo prenden esto y ya, la palabra se está oyendo la palabra. Y luego ya les explico, les digo, hijos, que no sea en vano, les digo lo que hizo Dios. Le digo, Dios nos ama, Dios quiere que todos fuésemos salvos. A eso vino. Ya, entonces, ya están atentos. Ya están atentos. Y antes no. Y antes que se vaya, pues, nomás yo me sentaba que se salero, así. Pero, pues ellos, pues, no. Pero ahora ya lo prendo y ya todos oyen y todo está aquí. Pues veo que sí, pues, que sí hay un cambio. Sí, ahora hasta mis hijos ya vienen, ya solo vienen y lo prenden y se sientan ahí. Quizás entre nosotras hermanas a veces cuando hacemos culto ya salimos, ya nos empezamos a decir, dice yo no lo entiendo. Le digo, pues a veces uno no entiende pero otro entiende, ya nos compartimos entre todas así. Pues a veces siento que me da así ganas de sentir que quiero compartir eso, lo que yo he aprendido y lo que he aprendido también otros quisieran que aprendan, que tengan interés. Y cuando a veces quizás me siento un poco triste o no sé cómo, pero al aprender ahí luego la palabra escucho y se lo agradezco a Dios y luego siento algo, le digo gracias Dios. Pues ciertamente reconozco que no estoy cumpliendo el 100% de salir a predicar, pero quizás unos cuantos, 2, 3, ya les he explicado, les he dicho lo que yo un poco he aprendido. Y antes que quizás no lo hacía, pero ahora ya me da motivo así porque ya me da interés, porque ya he escuchado y pues me siento con las ganas de explicarles porque pues ya entiendo un poco más, donde no entendía, ya entiendo, me saca de duda con eso. Y me gustaría aprender más de náhuatl, quizás y a ver unas alabanzas en náhuatl, quizás Biblias en náhuatl, pues es una bendición. Porque otros de nosotros que pues no sabemos, no entendemos bien el español y ya pues abiertamente de ahí aprendemos. Y pues ahora con esto se lo agradezco mucho a Dios, se los agradezco a ustedes Dios las ha ocupado como instrumentos al de esto, por la bendición que Dios los ha dado. Amén. Cuando escuché esto y me sentí contenta, me sentí feliz, dije, como que mi fe se aumentara. Digo, Dios mío, grande eres, grande eres.
En Sociedad Bíblica de México llevamos más de 50 años llevando la palabra de Dios a los grupos más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a las traducciones que se realizan para estos grupos, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente la Sociedad Bíblica desarrolla 14 proyectos de traducción para diferentes grupos con 50 traductores activos en sus comunidades. También las escrituras llegan a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda se han desarrollado escrituras en el idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No hay límites. Cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para las personas con discapacidad visual. El reto es demasiado grande y tú puedes ser parte de esta misión al participar con tus oraciones y tus donativos. Haces posible que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que está apareciendo en este momento en tu pantalla y colabora para que ningún mexicano se pierda. Como siempre, es tan interesante lo que el doctor Alfredo Tepox nos comparte acerca de la lectura de la Biblia, de las Escrituras, bueno, de tantos detalles que nos ayudan y nos afirman a que sigamos caminando en nuestra fe, la fe de Cristo. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Sociedad Bíblica de México y además a lo largo de todo este mes les recordamos vamos a estar teniendo conferencias, pláticas, charlas, bueno, programas muy interesantes para nuestra edificación. En agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan compartiendo a través de sus redes sociales estos mensajes de esperanza para nuestro México, para que ningún mexicano se pierda.